El Museo del Libro se encuentra en el paraje Las Chacras, a 3 kilómetros de las localidades Loma Bola y La Paz, en el Valle de Tras la Sierra, a 230 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital, accediendo por la Ruta Nacional número 20, atravesando el majestuoso Camino de las Altas Cumbres, para empalmar luego con la Ruta Provincial número 14. El Museo del Libro fue fundado en el año 1998 y propone un recorrido para escapar del tiempo, y lo consigue de un modo tan sutil como efectivo, alejando al visitante de lo cotidiano e introduciéndolo en un mundo de intenso humanismo y riqueza cultural. La colección que alberga este particular museo es el resultado de más de 70 años de búsqueda y una síntesis exquisita del amor por el conocimiento en general y por los libros en particular. En este espacio cultural se conservan ejemplares de valor histórico incalculable que a lo largo de la visita guiada funcionan como disparadores de un relato tan rico como la inquietud del visitante lo propicie. En esta visita, la narración ubica al visitante en un verdadero paseo para el alma, al revelar costumbres y anécdotas de cada época, con relación a los ejemplares a la vista, pudiéndose apreciar manuscritos, libros en papel trapo con tapas pintadas en piel de carnero, entre otros. El Museo del Libro se encuentra abierto todo el año. En la temporada de verano cierra sus puertas a las 19 horas, mientras que en invierno el horario de cierre es a las 16 horas. Se aclara que solo puede ser visitado con guía autorizada a cargo. El recorrido dura alrededor de 1 hora y está permitido filmar, tomar fotografías sin flash. Es como un círculo que va explicando. Acá están los años de los libros que están dentro. Por ejemplo, 1500, 1500, 1600, 1600, hasta termina la otra salita de 1700 y 1800. La imprenta, recordarán, empezó por 1450, cuando Gutenberg, ¿verdad? Sí. Eso en Occidente. China ya tenía 800 años antes, ya tenía imprenta, China. Pero había una gran separación entre lo que hoy es Europa y lo que hoy es China, ¿no? Nada que ver. Incluso se supone que, bueno, Gutenberg entre todo no inventó la imprenta como comúnmente se dice, eso está claro. Él lo que hizo la perfeccionó, adoptó los tipos móviles, el sistema de impresión y otros detalles, pero no inventó la imprenta. Se encontraron naipes impresos en Venecia del año 1270. O sea, 200 años anteriores a Gutenberg, en Venecia se encontraron naipes impresos por el mismo sistema. O sea que la impresión ya la conocían. Hoy se sospecha, o cree, que fue Marco Polo, aquel viajero veneciano que mucho iba a China, en aquellos años nadie iba a China, ¿no? Que trajo, entre otras cosas, la idea de la imprenta. Y bueno, por eso se imprimieron naipes. También, si se imprimió algún libro, no se encontró otro, podría ser. De todos modos, los libros, no existía la necesidad de un libro. La gente no sabía leer ni escribir. Claro. No existía. El libro inventa una necesidad de aprender a leer para comunicarse, de ver qué contenía. Es como entre nosotros pasa con Internet. Claro. Vivíamos sin necesitarlo. Sin necesitarlo. Sí. Y de repente se inventa una necesidad. Sí. De comunicación, como quieras llamarle, que antes no había. Y con el libro pasó un fenómeno así. Incluso fue muy rechazado por la Iglesia también en los comienzos, porque quien administraba la cultura era la Iglesia desde la Edad Media y remota, la que tenía el poder de enseñar y en nombre de Dios, y seleccionaba a quién sí, a quién no, qué temas, qué no temas. Recuerden que ante todo, por esos años, 1500, tampoco existía la clase media, nosotros no estábamos. Era la gente muy rica, los nobles, la Iglesia, y el pueblo sí existía, pero era como ganado, pobre gente, explotada para ganarse la comida, para trabajar los campos. Además, el azote de las pestes, era terrible. Esa gente no tenía ningún acceso a la cultura. Eran algunos nobles, la Iglesia, básicamente. Por eso las ediciones primeras son muy cortitas. Se hacían 200, 300, 400 libros, en función de que no había público y aparte escaseaba el material.
llegaban a reciclar. Anterior al libro estaban los rollos, ¿recuerdan? Sí. Bueno, cortaban esos rollos para poder hacer las tapas de los libros. Por eso las tapas durante siglos, en los inicios, eran de pieles, igual que la piel del rollo, el pergamino, ¿verdad? Se llamó pergamino porque venía de Pérgamo ese material, que es una ciudad vieja de Turquía, ¿no? Y bueno, entonces se llamó pergamino sin mayor detalle, pero también había otras pieles. La mayor parte de las tapas, después las van a ver de cerca, eran de pieles. No. Y después hubo un quiebre, siglos después, por 1800, que es cuando aparece nuestro libro con la Revolución Industrial. Ya se abandona el cuero, cambia el papel. Eso es muy importante, lo del papel, porque entre 1450, que empiezan estos ejemplares, hasta 1800 el papel es de algodón, lo que se denomina papel trapo hoy día. Es muy resistente, ¿eh? Y después, por 1800, con la Revolución Industrial, que aparece la clase media o burguesía, que aprende a leer y escribir, aparece el papel de celulosa de la madera, que es mucho más barato, mucho más perecedero, por otro lado. Lo único que hoy queda en forma masiva, el algodón de estos libros, es en el dinero. El billete nuestro es algodón. ¿Sí? Ah, por eso es tan el durable. dólar también. Claro. Claro, por eso lo podés lavar como si fuera una Claro, remera. si uno lo mete en Sí, la ropa sí. por equivocación, no se Y lo usa. pones a secar. Sí. Si fuera celulosa de la madera, se hace Se papilla, desintegra. se diluye. Sí. El dólar también es algodón. Bueno, más sofisticado, hoy día se le introducen fibras para evitar la falsificación, pero eso básicamente es algodón. Y por eso a la gente que tenía mucho dinero, no sé, en Argentina por lo menos, decían tenía mucha tela, porque era algodón, que guardaba tela, ¿no? Algodón. Claro. Pero eso del papel es muy importante, porque marcó la posibilidad de durabilidad. ¿Ves? Que no tenían encima las cosas. Hoy día recibís facturas, cartas, lo que sea, cada vez menos por internet. Pero quiere decir que ese papel lo tirás, no tiene, es muy débil. Al año está amarillo. Sí, sí, por eso los libros de 1800 en adelante, a veces no los podés leer, porque por empezar muchos son encolados, luego las páginas se ponen amarillas, y aquella costumbre de doblar la oreja para marcar dónde estaba, Sí, cuando la deshacés se corta. Claro. Es muy débil ese papel, este no, por eso ha durado. Les cuento que si bien la imprenta surge así en Alemania, es en Italia donde cobra mucha fuerza, porque por 1500 hay un gran empuje cultural en Italia que conocemos hoy como Renacimiento. Entonces hay un gran despertar de la ciencia, de las artes, todo lo nuevo tiene acogida, aparecen los mecenas, hoy diríamos sponsors, ¿no? Claro, y que eran los papas, los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, las grandes casas. Y bueno, ellos ayudan con su dinero a todo esto, ¿no? Ya te digo, a pesar de que a la iglesia no le gustaba mucho, al punto que hay una imprenta muy importante que aparece en Venecia, que es la de Alde. Las ediciones de Alde, era el padre, los hijos, se conocen hoy como aldinas, son muy buscadas, ¿no? Eran muy prolijas, muy perfectas, era casi un obsesivo. Bueno, como debe ser, un libro tiene que ser perfecto. Ellos, en una época aquella donde nadie sabía leer ni escribir, esto era, ante todo el idioma que se elige es el latín, porque era el idioma de la iglesia y era la única lengua que tenía la gramática terminada. Porque nuestras lenguas estaban en formación, no estaban tampoco. Así que la iglesia sigue mandando en cuanto a que los libros eran en latín, salvo alguna excepción, ¿no? Y esta imprenta de Alde en Venecia propone a la iglesia que no destruya los libros, porque la iglesia temía, primero que yo te presto a vos, y ¿quiénes son esas personas? Salían de la nobleza, salían... Claro, y aparte temían las críticas, o sea, los temas profanos, las cosas en contra. Y este señor Alde le propone una manera de distinguir los temas, realmente inspirada y muy sencilla, que era pintar los cantos de color de acuerdo al tema. O sea, que vos podías distinguir un libro de qué se trataba por el color de los cantos. Tienen el lomo y los tres lados que son los cantos, ¿no? Entonces vos veías, si el libro te estaba en rojo pintado,
es que era de historia, porque la idea es que la historia se escribe con sangre, entonces se le pintaba de rojo. Si el libro era de filosofía, como la filosofía busca la verdad de las cosas, la explicación de la vida, merecía tener el color de los cielos, entonces se pintaba en azul. Y después quedaban los libros del Papa o del Rey, que era el blanco por la pureza y el oro, por ser ambos representantes de Dios en la tierra, o sea, de origen divino, ¿no? Y eso era todo. Recuerden que la filosofía abarcaba cantidad de temas que hoy son independientes. La medicina, la geografía, todo lo que era discurrir, pensar, filosofía iba en azul. Y los libros se ordenaban al revés de hoy. En lugar de ver vos el lomo, con la etiquetita de lo que es, no importaba, se ponía al revés. El lomo contra el fondo de la pared, y vos veías el color del canto. Entonces, si veías todo rojo, sabías que era historia. Buscabas un discurso del Papa, ibas al oro. ¿Entendés? Buscabas filosofía, ibas al azul. Las hojas tenían Claro, el canto, las Claro, hojas sí. pintadas, ¿viste? Que suelen tener de colores. Sí. Después eso duró unos 10, 20, 30 años. Todavía hay Después, libros de la comunión, me parece, Sí, de oraciones libros que vienen bíblicos. con- es que la iglesia con- siempre conserva el oro, por dorado. ejemplo. Sí. Por eso los Viven colores bien con- del Vaticano son Sí. el blanco y el oro, sí. Y siempre busca no cambiar. La iglesia, si algo tiene, es que no le gusta cambiar. Bien. ¿No? Sí. Bueno, siempre está hecho y es así todo ese Tiene artículo que de ser, fe. sí. Y ellos se quedaron con esos colores. Y en un comienzo, si vos editabas un libro porque te gustaba, le hacías pintar los cantos en oro, ibas preso. Porque eso correspondía al rey o al Exclusivo papa. de- No, las clases sociales eran muy determinantes. Acá hay una edición de Alde, por ejemplo, del año 1547, que son las epístolas de Cicerón. Lo que primero se imprimen son los clásicos griegos, latinos, que es lo que había, ¿entienden? La novela tal cual la conocemos hoy, la novela ficción, la novela psicológica, recién es de 1800. Esto no, todo es básicamente una base de filosofía, la teología, los temas religiosos, que además son muy abarcativos. Filosofía abarca todo. Sí, sí, sí. Para todo hay que discutir, claro. Bueno, insisto en el papel, trapo y las tapas en piel de carnero, ¿no? Por ejemplo, acá tienen uno de 1532. Fue traído por los jesuitas cuando llegan a América. Es sobre mística cristiana. ¿Ves? Los libros solían tener un grabado inicial, en un principio era uno solo, que mostraba el espíritu del contenido. Si era de geografía, algún mapa, si era con personajes, podía ser de historia, de religión. En 1532 acá caía Tenochtitlán en manos de Cortés, por ejemplo, en América. Pero este libro se editaba en Roma, lo traen los jesuitas. Los jesuitas fundan a la vez las primeras imprentas en América, Claro. empezando por donde llegaron, por allá Centroamérica, México, Paraguay, fueron bajando. Terminan acá con la imprenta de Niños Expósitos en Córdoba, Ajá. porque los echan los jesuitas, disuelven la orden en 1767. Sí. Eran muy buenos los jesuitas, tan buenos que no le convenía a la iglesia porque estaban creando todo un poder, una convicción, crecido. y reinvertían acá y no enviaban el oro a España, porque el concepto de hacerse la América es desde los comienzos un lugar de explotación, ¿no? Vos ves acá un pedazo de pergamino de la Edad Media en el lomo, porque como era gordo, crean una abrazadera cortando parte de un rollo antiguo para poder coser mejor, Sí. cuadernillo por cuadernillo y luego el total. Está escrito en tinta a dos colores, es el redondo así, ¿no? Sí. Que abraza, ¿ves? Por eso te hablaba antes de reciclar. Y esas partes quedaban ocultas en la encuadernación del libro. Claro, al pegar la tapa. Claro. Acá tenés uno de historia, que es la primera historia que en forma cronológica se escribe sobre Francia, al menos la más completa. Fíjate que qué gordo es el canto, ¿no? Y en rojo, porque la historia se escribe con sangre. Empieza con las tribus galas, que eran nómades, pero se empiezan a quedar y forman la base del pueblo francés. Y luego los señores feudales, hasta que eligen en 1576 a Enrique III como reuniendo todos esos feudos
nace Francia, digamos, o la Galia, que se llamaba antes. Qué ilustraciones, ¿no? Claro, los grabados se hacían en madera, básicamente, ¿eh? Lo que se llama silografía. Como un sello, así. Claro, sí. Había mucha manualidad en los primeros libros. Son así. Porque Que abajo también se primeras escribía, letras. estaban Artesanal. las letras también o dibujadas Sí, por el sí, letrista, y colores también, se cosían a mano los libros, y las trabajo ediciones eran artesanal. cortitas, porque ya te digo, la gente no sabía leer ni escribir. La retórica, las lenguas, la gramática. Por otro lado, la astronomía. ¿Eh? Y la astronomía, bueno, era la ciencia exacta, y también la música se estudiaba con astronomía, Ah, sí. porque la música es ciencia exacta. Eso que te emociona es matemática pura, en la combinación de los tonos, de los silencios, de las blancas, de las negras, claro, sí. Y la tenían bien clara que era matemática. En realidad la matemática está inmersa en todo, ¿no? Sí, abarca Todo lo construido, digamos, construido por no se sabe quién, y luego lo que sabemos que lo hizo el hombre, todo es matemática aplicada por lo menos, ¿eh? Las proporciones, la armonía, es muy raro. Ya es metafísica eso. Sí. ¿De dónde? ¿Por Como que qué todo está tiene hecho? fórmulas. ¿Por qué? ¿Quién hizo esas fórmulas, no? Realmente no sé. Por ejemplo, acá tenés de Claudio Galeno, de 1549, claro, tenés Hipócrates, Galeno, Sí. Paracelso, los primeros médicos, muy ligada a la naturaleza, la filosofía de esta medicina, de la cual derivamos nosotros también, ¿no? O sea, la influencia del sol, de la luna, todo lo que nos rodea como continuación de nosotros, y nosotros como continuación de lo que nos rodea, ¿no? Ellos no te curaban que te dolía la cabeza o el hígado, nada. Era el todo que se había desequilibrado. Integral. Entonces Sí. te cuidaban la armonía del agua, de la tierra, del aire.